Hola, muy buenos días para todos los que nos ven y acompañan a través de nuestro Facebook Live de la Universidad de Antioquia. Les habla Marlene Valencia, soy profesora de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia y quiero darle la bienvenida a nuestro foro Reflexiones COVID-19. Como ustedes ya saben, es una iniciativa de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. El día de hoy presentaremos actualización epidemiológica y medidas de contención durante la pandemia, tema de gran relevancia en este momento. Si bien el viernes 9 de abril informamos que hoy se hablaría sobre COVID-19, una pandemia en clave universal, con los docentes Nicolás Pinel, Jorge Iván Zuluaga y Andrés Ruiz, debido a la situación que estamos viviendo, programaremos para ustedes un próximo evento con esta temática que también es bien importante e interesante. Les recordamos que el foro Reflexiones COVID-19 es un espacio de divulgación y difusión de la ciencia para la apropiación social del conocimiento y se realiza en alianza con la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez de la Universidad de Antioquia, la Secretaría de Salud del municipio de Medellín y la Universidad del Bosque. En los 38 encuentros que hemos realizado, se han compartido nuevos conocimientos e información relacionada con aspectos clínicos, epidemiológicos y de salud pública del virus COVID-19 y de esta enfermedad. Antes de comenzar con nuestro foro, queremos enviarle un saludo especial al comité organizador del foro, cuyos integrantes son el doctor Juan Carlos Zapata, asesor científico internacional, a los profesores de la Escuela de Microbiología, Jesús Alonso Jaramillo, Andrés Villa y quien les habla, Marlene Valencia. Al comunicador también de nuestra escuela, que es un personaje importante en este foro, Diego Morales. A la profesora Mónica Lopera, ella es de la Facultad Nacional de Salud Pública, Héctor Abad Gómez. También saludamos al director de la Escuela de Microbiología, profesor Ricardo Velasco Vélez, y al decano de la Facultad Nacional de Salud Pública, el profesor José Pablo Escobar Vasco. Y asimismo, agradecemos el apoyo de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia y de la Unidad de Comunicaciones de la Facultad Nacional de Salud Pública. Y a nuestros aliados académicos, Natalia López Delgado, la doctora Rita Almanza Payares de la Secretaría de Salud del municipio de Medellín y al profesor Jaime Castellanos Parra de la Universidad del Bosque, a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Antioquia y en especial a su estrategia UDA Responde al COVID-19 y a su coordinadora Mónica Vargas. Próximamente realizaremos una alianza con otras dependencias de la Universidad de Antioquia para abordar temas relacionados con las políticas públicas y que también hacen parte de la estrategia UDA Responde al COVID. Le recordamos que todas las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los conferencistas y no reflejan en ningún momento la posición institucional de la Universidad de Antioquia. Quisiera recordarles que su participación en este foro es la razón de ser del mismo y que pueden realizar sus preguntas a través del chat de nuestro Facebook Live, haciendo sus preguntas y comentarios. Estos serán redirigidos a los panelistas. Así que no olviden hacer sus preguntas, comentarios, que todos son muy bienvenidos. Una vez finalice este foro en vivo, el video será alojado en la página de Facebook de la Universidad de Antioquia y a la semana siguiente estará publicado, podrán disponer de él en nuestro canal de YouTube de la Escuela de Microbiología. Ya entrando en materia, el tema que vemos en pantalla, actualización epidemiológica y medidas de contención durante la pandemia, que les comenté al principio, lo traemos ya que es importante conocer en cifras cómo se está comportando la pandemia y cuáles medidas se están aplicando para tratar de contenerla. Estos temas serán abordados, como siempre, por profesionales expertos y de gran trayectoria. En primera instancia, le doy la bienvenida al doctor Román Restrepo, quien será el moderador del foro del día de hoy y quien hará la presentación a profundidad de nuestros invitados. El doctor Román Restrepo es odontólogo, especialista en cirugía
especialista en economía de la salud, magíster en salud pública y candidato a doctor en salud comunitaria en Quebec, Canadá, docente de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, y también tiene una trayectoria en la Secretaría de Salud Departamental de Antioquia y del municipio de Medellín. Los conferencistas, como ya se los van a presentar, pero al menos les doy un adelantico, es la doctora Ritelena Almanza Payares, ella es enfermera epidemióloga, y el doctor Carlos Velázquez Cuadros, que es médico epidemiólogo de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Así que sean todos bienvenidos, disfruten el tema, aprendamos bastante. Le doy la palabra al doctor Román Restrepo. Doctor Román, prenda el micrófono, por favor. Bien, perdón. Muchas gracias, profesora Marleni y demás miembros del comité del Foro de Reflexiones COVID. Agradezco a nuestros invitados de hoy, siempre tan solícitos y atentos a las invitaciones que les planteamos desde la universidad. En primera instancia tendremos la presentación de la enfermera magíster en epidemiología, Ritelena Almanza Payares. Ella además tiene un entrenamiento avanzado en epidemiología de campo. Ha estado las 2 últimas décadas al frente de distintas regiones de Antioquia en el estudio de brotes y casos de epidemiología. Lidera la unidad de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín, donde aporta pues a la planeación de la estrategia del manejo de la pandemia, y además es miembro ad hoc del comité de expertos para la evaluación de eventos adversos atribuibles a la vacunación. Muchas gracias, querida profesora y doctora Ritelena Almanza. Y en segunda instancia tendremos al profesor Carlos Vázquez Cuadros, quien es médico, epidemiólogo también de la Secretaría de Salud de Antioquia. Ha sido jefe de operaciones de la Sala de Análisis de Riesgos de Medellín y de Antioquia. Es médico del equipo de respuesta inmediata de Medellín en la atención de enfermedades prevenibles por vacunas, y también es miembro del comité de expertos para la evaluación de eventos adversos atribuibles a la vacunación. También muchas gracias, doctor Carlos Vázquez, por aceptar la invitación. Les recuerdo a nuestros 2 conferencistas que tienen previsto un tiempo de 30 minutos para hacer su presentación. Cuando estén faltando 5 minutos, yo les voy a hacer alguna seña para indicarles que tienen 5 minutos para que terminen la presentación, y luego de las presentaciones tendremos una sesión pues, de discusión, de conversación, de diálogo a partir de preguntas, que algunas han sido previamente recogidas y otras las recogeremos del público asistente. Muchísimas gracias, y le doy entonces paso de manera inicial a nuestra enfermera epidemióloga y jefe de epidemiología del municipio de Medellín, Ritelena Almanza. Adelante, profesora y doctora Ritelena. Muchas gracias, profesor. Un saludo muy especial y con la gratitud a esta invitación para los foros de reflexión. Es la tercera vez que tengo el honor de acompañarlos. El día de hoy voy a compartir entonces la presentación con el doctor Carlos Velázquez, y acordamos que yo iba a hacer primero toda la descripción de la actualización epidemiológica y con él vamos a revisar las medidas de contención. Entonces, empezamos. En este momento, en el mundo, la Organización Mundial de la Salud ha publicado ya cerca de 138.411.980 casos de coronavirus en todo el mundo, con 541.960 casos nuevos el último día. Los fallecidos se acercan a 3 millones de estos, con una letalidad global ya del 2,14%. Tenemos un avance en la aplicación de dosis de vacuna a nivel global de 734.121.870 dosis aplicadas. Ese sería como los nuevos datos a nivel internacional. Cuando comparamos entonces las regiones, la región de las Américas hace el mayor aporte en el número de infectados, seguido
de Europa y el sudeste de Asia. Acá observamos en amarillo cómo se ha venido comportando las diferentes olas en la región de las Américas. Una primera ola pronunciada, una segunda ola que parece más una meseta, que se sostiene durante varios periodos epidemiológicos, y una tercera ola que está afectando las diferentes regiones del mundo, tanto la de la región de las Américas como la región europea y el sudeste de Asia, que se venía comportando de una manera estable, nuevamente empieza a activarse asimismo el Mediterráneo oriental. Las defunciones, entonces, a la par de los picos, recuerden que la mayoría de los casos de COVID van a ser leves, pero entonces tenemos una proporción de muertos por esta causa y se comportan de manera similar. Cada vez que tenemos pico de casos, entonces vamos a tener también, asimismo, el mayor número de defunciones. La región de las Américas con un récord de más de 1.400.000 personas fallecidas, con especial agravamiento de la situación en Brasil, que ha aportado un número importante de estos. Colombia el día de ayer publicaba entonces la cifra de 2.602.719 infectados, 94.583 personas sin recuperación virológica todavía, 67.199 fallecidos, con la mayor tasa de defunciones en este periodo. La letalidad del país en 1,6 sigue siendo, digamos, una letalidad esperada, pero que se afecta en algunas regiones del país, es decir, que no se comporta de manera uniforme. Si miramos el número de casos, entonces Bogotá lideraría, pero sabemos que también es porque es proporcional a los habitantes. El segundo aporte lo hacen en el departamento de Antioquia, aunque en este momento el número de ingresos diarios supera a Bogotá. Sigue entonces Valle, Barranquilla y Cundinamarca han sido los departamentos y el distrito que más casos han movilizado. Cuando miramos el comportamiento de los infectados, acá está la distribución por edades quinquenales, sabemos que la mayor proporción de infectados son los adultos jóvenes, porque son las personas que más se movilizan. Y en términos de la infección del virus, nosotros sabemos que la exposición tiene mucho que ver con la movilidad de las personas. En la medida en que yo salgo más, voy a tener mayor probabilidad de encontrar personas infectadas, virológicamente activas, y eso me va a facilitar la transmisión. También los entornos laborales inapropiados, con poca ventilación o con aire acondicionado sin los filtros, o romper las medidas de bioseguridad por el entorno social que favorecen los entornos laborales al momento de almorzar o de tomarnos un tintico, van a favorecer que estos grupos poblacionales tengan muchísimo más exposición. Sin mencionar las denuncias que hay por fiestas clandestinas y que vemos con mucho dolor aún en estos momentos de gran dificultad en toda la red hospitalaria. El número de personas mayores de 60 años realmente en infectados es un poco menor. Sin embargo, cuando observamos acá a la derecha las defunciones, vemos cómo esta distribución, que parece como una distribución normal, se desplaza a la derecha, y es así como ellos, que son los que menos infectados tienen en su grupo, porque son grupos poblacionales más pequeños, son realmente los que aportan la mayor proporción de fallecidos, aunque observamos que el grupo mayor de 60 años, que por ejemplo acá localmente aporta más del 83%, empiezan a aparecer defunciones en otros grupos de edad más jóvenes. La distribución de casos según sexo no hay diferencia en sexo cuando nos vamos a infectar. El virus no discrimina por sexo ni por edad. Nos infectamos todos, somos susceptibles, desde los niños más pequeños hasta los adultos mayores, y todos tenemos también la misma posibilidad de agravarnos. Lo que pasa es que sí se concentra más en los grupos poblacionales que tienen más comorbilidades, o en este caso nuestros adultos mayores. Sin embargo, cuando miramos los fallecidos, los masculinos, y esto también es un fenómeno que ocurre a nivel mundial, aportan el 63% de las defunciones. Esto la OMS lo atribuye un poco a que en los hombres son más frecuentes las comorbilidades que se han asociado con estados de gravedad por el virus. Cuando miramos las muertes diarias por edad en Colombia, acá observamos entonces la línea azul, las personas de 60 a 79 años, en la línea naranja los de 80, y por acá se ven los menores de 20.
Entonces lo que observamos acá es una estabilidad, digamos, está estabilizado el número de defunciones en personas jóvenes, no se le observan cambios, sí se le observan fluctuaciones a los grupos de edad de adultos mayores que van a corresponder también con el mayor número de circulación viral en esos momentos. Estos datos acá son preliminares, entonces por eso no están terminados de graficar. Si miramos las muertes ya acumuladas por cada 100.000 habitantes para poder comparar los territorios, porque sufrimos mucho los epidemiólogos cuando vemos las comparaciones por números de casos, acá está entonces Colombia con 137 defunciones por cada 100.000 habitantes. Como mostramos en la gráfica de casos, entonces Bogotá, Antioquia, Valle, Barranquilla lideraban, pero por tamaños de población afectados también por eso. En cambio, acá por 100.000 habitantes, quienes superan ese promedio nacional, principalmente Amazonas, que tiene 296 defunciones por cada 100.000 habitantes, seguido de Atlántico con 208, Quindío con 202. Si vemos entonces, el departamento de Antioquia se sitúa muy por debajo, con 121 defunciones por 100.000 habitantes. Esta gráfica lo que muestra en colores más oscuros es el valor máximo para cada departamento. Antioquia está acá al final. Acá debajo están graficados los días y lo que observamos es que estos últimos días han sido los días de mayor concentración de casos del departamento. Asimismo, la ciudad de Medellín ha registrado el número de casos por día más alto de toda la pandemia. Si observamos acá entonces el valor ya de los fallecidos, Antioquia nuevamente está en este momento con el mayor número de fallecidos de todo el comportamiento de la pandemia, en tanto que otras regiones lo presentaban mucho más temprano. Recuerden que en Antioquia y en Medellín nosotros tuvimos los primeros picos posterior a los picos que ya se venían registrando en el resto del país. Y estuvimos así en ese control durante mucho tiempo, mientras ellos ya presentaban sus mayores incidencias, nosotros apenas las estamos registrando en este momento. Antioquia el día de ayer publicaba 424.488 personas infectadas. Lo que vemos acá es la tendencia de Medellín, los primeros picos que tuvimos al principio el año pasado, alrededor del mes de abril, y veíamos en ese momento el brote de la minorista, teníamos en Antioquia el brote de la mayorista y pensábamos que eran los retos más grandes que íbamos a enfrentar. Como dicen los memes, éramos felices y no lo sabíamos. Cuando entraban 11 casos en un día, nosotros decíamos, wow, entraron demasiados casos, había que hacer una documentación especial por cada uno, pero en ese momento no alcanzábamos a proyectar o a dimensionar el tamaño que iba a tomar los brotes que seguían. Y pasar de tener 11 casos en un día a tener en este momento un reporte de más de 2.000 casos, realmente es abrumador porque llevamos ya muchísimos meses en pandemia y realmente no se ha logrado un control entre los picos. Hay periodos del año que se registran más como mesetas y realmente no hemos logrado un control. Cada pico, a diferencia de lo que uno observa en otras epidemias, se ve un poco más severo que el anterior. Entonces uno esperaría que se van agotando los susceptibles en cada pico y que el siguiente pico pudiera ser un poco menor, pero acá lo que observamos es que por la movilidad de la gente y posiblemente la pérdida de anticuerpos de estos primeros casos, vamos teniendo nuevamente un acúmulo de susceptibles y se van formando nuevas oleadas de casos, lo que va permitiendo formarse estos nuevos picos. Esta acá es la curva epidémica de Antioquia, que es muy parecida a la de Medellín porque Medellín la afecta mucho. Entonces, acá se observa también como ese estacionamiento de los picos. Esta es la curva de mortalidad, que es proporcional a los casos que observamos, a toda esa incidencia de casos. Entonces, cada vez que tenemos pico, acá también se concentra esa carga de mortalidad. La ocupación de unidad de cuidados intensivos en Antioquia, esto es una gráfica que hace la Universidad de Antioquia, la Universidad de Wisconsin y de la Universidad Nacional. Si algo ha hecho la pandemia es que nos ha enseñado a hacer los trabajos colaborativos. Acá lo que observamos es que hemos tenido en los diferentes picos, por supuesto, la ocupación de camas. Justamente la primera medida de la cual el doctor Velázquez les hablará posteriormente, que fue la del cierre de vuelos y el cierre, la cuarentena total, lo que buscaba era que el servicio sanitario se pudiera preparar y que los ciudadanos adaptáramos las medidas de bioseguridad.
En ese momento entonces, nosotros lo que observamos era ese aplazamiento de la curva, pero luego cuando empieza el pico se empiezan a ocupar las camas de cuidados intensivos, pero empiezan a demandarse de una forma un poco más lenta, más estacionaria, y a diferencia de estos picos anteriores, observamos en el de ahora, miren la velocidad, cómo cambia, el ascenso es más rápido, se ocuparon las camas en mucho menos periodo de tiempo, en tanto que acá tardamos casi todo el mes para hacer la ocupación, acá rápidamente en una semana estábamos logrando esa ocupación, como todos sabemos en este momento con una saturación de los servicios. Cuando publicamos que tenemos una ocupación del 97 o 98%, la gente dice, ¿y qué pasa con esas 30 camas que están libres? Estas camas que en apariencia están libres no lo están. Son camas demandadas para pacientes trasplantados o camas que están, por ejemplo, unidades de cuidados intensivos que están al lado de una unidad de un paciente oncológico y que no se le puede colocar un paciente infeccioso al lado. Entonces son camas que finalmente quedan bloqueadas dentro del servicio y que no se pueden utilizar, o sea que la saturación realmente en este momento es del 100%. Ha generado un poco de controversia, discusiones de cómo se está comportando, si los niños se están afectando. Los niños han tenido un aporte en toda la pandemia del 6% de los casos. Acá los observamos en azulito. Esta es la curva de Antioquia y lo que observamos es que ha habido un comportamiento estable en cuanto a las proporciones respecto al número de adultos. Cada vez que hay pico en adultos, por supuesto, vamos a percibir un poco más de casos en los niños. En los niños la infección cursa un poco más asintomática, los síntomas cursan un poco más leve y puede pasar la infección desapercibida. El registro de casos que tenemos realmente es una proporción del 6% respecto a los adultos. Acá se amplifica para que observemos que la tendencia ha sido realmente estable y que estos pequeños picos que se observan realmente coinciden con los picos de adultos. Si observamos entonces el comportamiento por cada una de las regiones del departamento, nosotros, Medellín está ubicado en el Valle de Aburrá, observamos que es una letalidad que está en ascenso. En este momento la letalidad ya no está en 1,7, está en 2,2, con una tasa de mortalidad de 145 para toda la región pues, del Valle de Aburrá, con una incidencia de casos activos por 100.000 habitantes de 555 y una incidencia total de 8.500 por 100.000 casos. Observamos entonces que esta región y la de Oriente son las regiones que mayor aporte estamos haciendo. Por eso vamos entendiendo un poco por qué las medidas se discriminan por región y no son uniformes para todo el departamento. Entonces el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás tenemos unas medidas diferentes a las del resto del departamento. En participación de casos, el Valle de Aburrá coloca el 83% de los casos, en tanto que Oriente está aportando el 8%, Magdalena Medio son regiones más pequeñas, aportan el 0.5, el 0.7 el Bajo Cauca, el 0.8 Nordeste. También son regiones con comunidades un poco más dispersas, las aglomeraciones, lo concurrido de estas grandes ciudades, entonces favorece mucho más la transmisión. Acá observamos entonces la pirámide, cómo se ha distribuido los casos de los casos que están en ese momento activos en el departamento, y lo que observamos en lo que hemos venido mencionando son los grupos de edad más jóvenes, los que mayor concentración de casos tienen. La edad promedio de los infectados en Antioquia es de 41 años de edad. Y ya tenemos informados el último día 3.593 casos. 86 municipios afectados en este momento. Estos son, por acá está entonces la letalidad de COVID de Antioquia es del 1,9, la edad promedio de los fallecidos de aquí es de 73 años de edad, el porcentaje de mortalidad en UCI semanal es del 9%, el porcentaje de mortalidad en UCI acumulada es del 53%. Vamos entrando entonces a Medellín y acá en la gráfica observamos a la izquierda, esta línea azul es cómo se comportaron las hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas graves el año pasado. Lo que está debajo son las semanas epidemiológicas. Medellín siempre ha tenido unos picos de influenza que hacen también hospitalizaciones por ira grave en los meses de marzo, abril, o septiembre, octubre. Y aquí lo que observamos para este año, en estas primeras semanas donde el año pasado no había pandemia todavía, es un exceso en la hospitalización atribuible claramente a coronavirus. Acá observamos el canal endémico, son unos promedios de mínimos esperados y máximos esperados.
Lo que vemos en verde es lo esperado, lo que vemos en rojo es cuando ya se nos ha salido de lo esperado y por fuera estamos en epidemia, ¿cierto? Entonces, acá lo que vemos es que hay un exceso de hospitalizaciones que está por fuera, que nunca habíamos registrado, está por fuera de lo esperado. Si miramos la UCI, se ve todavía más marcado. Entonces, miren todo el exceso de usos de UCI que estamos teniendo respecto al año pasado para este periodo, que apenas estábamos empezando pandemia, no teníamos tantos casos, y lo que observamos es este exceso de hospitalizaciones en UCI. Acá se ve claramente cómo aplasta todo el canal endémico por el exceso de casos. Si vemos las muertes, también acá se registra el exceso de muertes de este año por UCI, por SARS-CoV-2. Acá vemos cómo se estaba comportando el año pasado. Medellín, la primera defunción la registró a mediados del mes de abril del año pasado. Veníamos durante todo un periodo desde el 9 de marzo que diagnosticamos el primer caso, veníamos sin defunciones. Había llamado eso la atención del nivel nacional, pero en este momento ya no tenemos esos buenos indicadores para mostrar. Esta es la curva epidemiológica de la ciudad. Acá, como les dije, nosotros habíamos aplazado los picos. Realmente fue un esfuerzo impresionante que se logró mantener hasta mediados del año. Empieza entonces en julio a dispararse los picos cuando habían otras ciudades que desde abril ya los tenían. Acá se observa claramente 1, 2, el segundo pico registrado en el mes de octubre, el que registramos a finales de diciembre, comienzos de enero, y este que es el actual. Como lo había mencionado, en Antioquia cada pico va siendo un poco más severo que el pico anterior. Los primeros casos casi todos eran importados, por eso veíamos colores rosados en los casos que llegaban, eran siempre viajeros, pero luego empezó la circulación comunitaria. Aquí veíamos en azul que eran los casos relacionados, pero ya empiezan a ser de fuente desconocida o en estudio porque ya la circulación comunitaria no permite saber efectivamente dónde nos infectamos. La gente dice, pero si yo me cuidaba, tenía el tapabocas, yo no sé realmente dónde me infecté. En Medellín, entonces, en los últimos 7 días han entrado 16.059 casos en total. Hemos tenido días con 2.299 casos. Estos no son los casos publicados, sino ya analizados por la fecha de inicio de síntomas. Entonces, eso a nosotros epidemiológicamente nos dice más cómo se comportan. Estas personas del 5 de abril sabemos que se infectaron 2 semanas antes, por lo que estamos observando un pico que no necesariamente es el de Semana Santa, sino que es un pico que empezó una semana antes de Semana Santa empezó el pico, estas personas ya venían infectadas 2 semanas atrás. En los últimos 15 días, con 29.931 casos, Medellín ha tenido en días, digamos, en los días más tranquilos teníamos un ingreso de 300 a 400 casos, los días de pico en enero eran de un poco más de 1.000 casos y en este momento tenemos todos los días un ingreso superior a los 2.000 casos. Estos últimos días no tienen toda la información porque se van viendo en las publicaciones posteriores. Si comparamos por pares de semana epidemiológica, la semana 7 y 8 en la ciudad entraron 5.600 casos, en las 9 y 10 3.999. Luego aquí tuvimos ese salto a 8.000 casos y luego ahora a 23.000 casos en estas 2 semanas. Aquí se aprecia básicamente esa velocidad de la transmisión en esta gráfica, cómo de una semana a otra nos cambió realmente el panorama y asimismo la ocupación de cuidados intensivos. De esta comparación ya habíamos hablado. Medellín, la tasa de letalidad en este momento ya está en 2,2. Sin embargo, hay ciudades como Cúcuta que la tienen en 5, Bogotá en 2, Cali en 2,7, Barranquilla en 2,48, pero están muy por encima del promedio nacional. Los casos de la ciudad, al igual que en el departamento, también concentrados entonces en los grupos de mayor movilidad. Y esta gráfica para reflexionar un poco sobre el tema de la equidad, de lo equitativo que pudiéramos ser, y es que aquí todos los grupos de edad se infectan, todos somos susceptibles de infectarnos, pero lo que observamos con predominio de colores azules son personas recuperadas en casa, personas con casos leves, en tanto que aquí miramos cómo nuestros adultos de 70 a 79 años van aportando en verde, aquí están los fallecidos, el 12%, de 80 a 89 años el 23% y mayores de 90 el 35%. Entonces llamamos la atención sobre esto porque ellos que aportan el 13% de los infectados vienen aportando un poco, más del 80% de la mortalidad, los mayores de 60 años. También llamamos la atención porque estos guerreros de vida pelearon toda su vida contra un cáncer
una enfermedad catastrófica como lo es una diabetes, contra un lupus, y llegan a, pues culminan esta etapa y se nos están muriendo por una causa evitable como es una infección respiratoria por COVID, aunque sabemos que COVID no es esencialmente respiratorio, pero sí es un virus que pudiéramos evitar. Esto ha afectado muchas, hemos tenido muchos brotes. Medellín puede tener activos en este momento alrededor de 500 brotes en empresas y parte de esos conglomerados son entonces nuestros trabajadores sanitarios. A la fecha, en la ciudad se han infectado 14.883 trabajadores sanitarios. En azul vamos a observar cuáles han sido infecciones intrahospitalarias y los naranjitas son las infecciones que se hacen a nivel comunitario. Es decir, en nuestra familia, cuando fuimos al asado, cuando rompimos las reglas y nos expusimos un poco más de la cuenta. Entonces, acá los tenemos así discriminados. La fuente de contagio de COVID, entonces acá lo tenemos, el 55,7% es por su inherente al ejercicio de su profesión, en tanto que el 30% fue infección comunitaria. Las muertes en la ciudad de Medellín, entonces al día de ayer sumábamos 4.435 defunciones. Sabemos que lo que publicamos cada día no son las personas que fallecen el mismo día. Entonces acá la distribución sí está por fecha de defunción. Nosotros en los picos de agosto, acá en agosto tuvimos el día, el peor de los días, fueron 36 defunciones, en tanto que acá en abril hemos tenido días de 48 personas fallecidas. Como les digo, hay una diferencia entre lo que se publica y la fecha correcta. Entonces nosotros acá estamos observando no es cuántos informamos ayer, sino realmente cuántos fallecieron. El aumento estimado es del 40%. Entonces, así como se ascendió rápidamente el número de infectados, la mortalidad también tuvo este giro. Como lo habíamos mencionado, las personas que más fallecen son las que tienen comorbilidades. En este caso, la comorbilidad que más se ha encontrado en las personas fallecidas es la hipertensión arterial, seguido de la diabetes, el EPOC y la enfermedad cardíaca. Sin embargo, llamamos la atención que hay personas que fallecen sin comorbilidades porque muchas personas dicen, no importa que me dé COVID, que me dé, yo salgo de eso, estoy tranquilo, pero hemos tenido personas jóvenes incluso sin comorbilidades fallecidas. Bueno, hasta ahí entonces hago la descripción de la parte epidemiológica y le doy la palabra a mi compañero, el doctor Carlos Velázquez, para explicar las medidas de contención. Adelante, doctor Velázquez. Perfecto, muchas gracias, Rita Almanza. Adelante, entonces, pues, profe Carlos. Muchas gracias a la doctora Rita Elena Almanza, a la profesora, por su magistral presentación. Y entonces, continuando con esta información, simplemente quería comentar que reflexionando un poco sobre qué decirles en este foro que ustedes no sepan, pues me he devuelto un poco a recordar cómo desde hace más de un año de pandemia en Colombia, en su inicio, en esa sala de análisis de riesgo de Antioquia, comenzamos a definir estrategias que inicialmente nos ayudaron a disminuir y a contener y mitigar el impacto de este virus a causa en la sociedad. Y recordé que al principio hablábamos de cómo crear estrategias para bajar la velocidad de la propagación de la infección. Y trabajamos muy duro al principio, buscando esa contención. Y si recuerdan la cuarentena por la vida en abril, que llevó a Antioquia a ser el departamento que más ralentizó la curva de ascenso, las medidas de contención entonces podemos definirlas como algunas estrategias que buscan una restricción a la movilidad de las personas. Y estas restricciones, algunas muy conocidas, ya que son intervenciones basadas en modelos epidemiológicos tradicionales, que ustedes lo pueden ver en libros, y otras que hemos aprendido en el transcurso de esta pandemia. En suma, esto ha permitido como delinear estrategias para luchar contra este virus, este SARS-CoV-2, buscando reducir el contacto entre las personas y tratar de desacelerar la transmisión del virus. Estos modelos, algunos que les voy a mostrar a continuación, lo que hacemos es analizar el impacto sobre el número de muertes y sobre las demandas de camas en las UCIs principalmente. Entonces, en el estudio que ustedes ven en la gráfica anterior, si te devuelves, ¿qué tanto impactan las medidas en la contención?
En esta publicación de agosto del 2020 llamado El efecto de las medidas de contención en la pandemia COVID-19, fue elaborado por economistas del Fondo Monetario Internacional. Ellos analizaron los resultados de 129 países y se concluyó que hay una fuerte evidencia de que las medidas de contención, al reducir la movilidad, han disminuido significativamente el número de infecciones, pero principalmente el número de muertos. Ellos en particular sugieren que donde se han implementado medidas estrictas, y recuerden ustedes al principio de esta pandemia en Wuhan, China, Nueva Zelanda, ellos pudieron haber reducido el número de casos confirmados y también el número de muertos. Inclusive hablaban de cifras extravagantes de 200% en relación con la ruta subyacente específica del país comparado con ausencias de intervenciones. Pero también en Colombia, miremos la siguiente gráfica, como en este estudio muy interesante, es Colombia un ejemplo de contención exitosa de la pandemia COVID-19 en el 2020. Aunque es un estudio un poquito viejito, mire que ustedes es de julio, de marzo a julio de 2020, esto no ha cambiado. Estos grupos de investigadores han concluido que el número de casos y el número de muertes en Colombia es mucho más bajo cuando tomamos estas medidas restrictivas. Y esto se atribuye prácticamente cuando aplicamos estas medidas de manera oportuna para la contención. Y miremos cómo, por ejemplo, en la siguiente gráfica, medidas de contención hay muchas, hay muchísimas. Pueden ser muchas más de las 8 que ustedes están viendo ahí, pero las que comúnmente utilizamos, algunas de ellas pueden variar según el comportamiento regional, pero sí les mencionaba, les quiero mencionar algunas de estas 8, porque pásame la siguiente, miremos como por ejemplo, algunos me decían, pero ¿por qué pensar que la sala de análisis de riesgo es una medida de contención? Sí, es una medida de contención, porque cuando nosotros en el mes de marzo, el 9 de marzo, cuando entró el primer caso a Medellín, hicimos esa maravillosa alianza entre Antioquia y Medellín. Lo que hicimos fue trabajar bajo un sistema comando de incidentes, que es un espacio básicamente donde nos apoyamos a través del Instituto Nacional de Salud, y lo que buscamos era propiciar y mejorar unos procesos de toma de decisiones con base en el análisis y la discusión de información que nos iba llegando día a día a través de las investigaciones epidemiológicas de campo, a través de unidades de análisis, y lo que buscábamos era, a través de esta información, cómo contener, cómo priorizar acciones logísticas, acciones operativas, acciones administrativas, para buscar implementar y mitigar el efecto que estaba teniendo este coronavirus en la población antioqueña. Entonces, en esta sala de análisis de riesgo, obviamente siempre ha habido un coordinador que es nuestro gobernador, un gerente de incidente a cargo de la Secretaría de Salud Departamental, la doctora Lina, y comenzamos a derivar un equipo de trabajo maravilloso, donde, por ejemplo, estaba el director de logística, el director de financiera, planificación, director de operaciones, oficiales de seguridad, de enlaces y comunicaciones, en fin, que lo que hemos hecho básicamente es buscar la manera de dar soluciones a esta pandemia. Y miremos cómo en la siguiente gráfica tenemos, por ejemplo, las medidas en cuanto a la vigilancia y la intensificación en la búsqueda intensificada de casos. Y esto ha sido muy importante porque nos ha permitido que todas las instituciones que capten casos sospechosos, probables o confirmados, tienen la obligación de realizar de manera inmediata una notificación al Civigila. Y a través de esta pandemia hemos visto cómo la definición de caso del protocolo del instituto ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque el virus es cambiante. Esta definición, que se ha considerado sensible y dinámica, está acorde al comportamiento de la pandemia. Entonces llamamos vigilancia intensificada una manera de evitar la diseminación del virus, porque va articulada a algunas acciones del ente territorial, como por ejemplo las investigaciones epidemiológicas de campo, a través de nuestros fabulosos equipos de respuesta inmediata, quienes realizan estudio de contactos, buscan la manera de contener la propagación de los casos, y hago énfasis en que esta medida de contención parte desde la sospecha, y esto ha sido primordial en Antioquia, lo cual es una de las herramientas más valiosas en cortar cadenas de transmisión. Nosotros no esperábamos a que llegara el caso confirmado, sino desde la sospecha.
Y miremos cómo en la siguiente gráfica tenemos otra medida muy importante, que es la investigación epidemiológica de campo, en la cual ustedes saben que esta medida de contención ha venido modificándose a través del conocimiento fisiopatológico del virus. Y recuerden ustedes como en un principio, evitando la exposición del trabajador humano en salud frente a este virus que era totalmente desconocido, teníamos que buscar cómo contener el contagio de estas personas. Entonces, ¿qué hicimos? Cambiamos una estrategia que era la investigación epidemiológica de campo por investigación epidemiológica telefónica. En un principio fue muy exitosa, pero con el adecuado uso de elementos de protección personal tuvimos que volver al campo para mejorar la aplicación de estos métodos de investigación epidemiológica, como por ejemplo los cercos epidemiológicos, la búsqueda de contactos. Y miren ustedes cómo durante una investigación epidemiológica telefónica obteníamos aproximadamente entre 3 a 7 contactos, pero cuando hacíamos e íbamos a campo encontrábamos de 7 a 20 contactos estrechos. Esto incrementaba la probabilidad de encontrar más casos positivos y esta estrategia nos ha permitido aislar, realizar pruebas antes de la llegada de lo que hemos llamado PRAS. Y estos son los principales objetivos de la investigación epidemiológica de campo, pero muy importante, a través de ella podemos establecer la línea de tiempo de la enfermedad por persona. Y esto fue clave fundamental para toma de decisiones, como por ejemplo, a quiénes le vamos a tomar muestras, cuánto tiempo vamos a aislar a un sintomático, a un asintomático, cuánto tiempo vamos a cerrar un sector de una empresa. Son muchas decisiones que parten a partir de una muy buena investigación epidemiológica de campo. Y recuerden ustedes cómo a estas visitas asiste el equipo de respuesta inmediata de los 125 municipios de Antioquia, conformados por un médico, una enfermera entrenados, que ellos llegan todavía al campo, refuerzan medidas de aislamiento, indican las pautas no farmacológicas que indiscutiblemente siguen siendo la piedra angular del control de esta enfermedad, como el distanciamiento social, el tapabocas, el lavado de manos, la higiene y la etiqueta respiratoria, la limpieza y desinfección de superficies, etcétera, lugares ventilados. Esto ha sido primordial. Pero miremos cómo en la siguiente gráfica la estrategia PRAS no puede parar a pesar de la vacunación. La estrategia PRAS es considerada la herramienta de contención por excelencia. Pero aún nos falta afinar algunos puntos específicos de la estrategia PRAS, eso lo sabemos. Pero en realidad en Antioquia esta estrategia ha permitido que el número de pruebas, por ejemplo, no baje. Recordemos que PRAS es pruebas, rastreo, aislamiento selectivo sostenible. Y fíjense en esta gráfica cómo a través de estas pruebas, cuando evidenciamos, por ejemplo, que el número de positividad comienza a incrementarse aproximadamente de un 15 a un 18%, podemos estar hablando del inicio de un pico o de una ola. Este número es primordial, es un número mágico que nosotros tenemos para poder predecir el inicio de estas oleadas. Y miremos cómo el primer pico se inicia entre julio y agosto, como lo mencionaba la profesora Rita, otro en octubre, luego en diciembre, enero, y el que estamos viviendo actualmente que es muy interesante. Y miremos cómo en la siguiente gráfica ustedes pueden observar que PRAS no es más que pruebas. PRAS, siempre hemos insistido que es una estrategia ganadora, siempre ha sido más importante el aislamiento que las pruebas. Y ustedes siempre me dicen, ¿por qué? Es muy sencillo, porque el aislamiento corta cadenas de transmisión, es decir, saca de circulación el virus, pero las pruebas te dan un indicador de cómo se está moviendo el virus en una ciudad, en un municipio, en un departamento. Y en esta gráfica, solo para recordar un caso sintomático, al cual voy a aislar 10 días a partir de la fecha de inicio de síntomas, y el núcleo familiar lo voy a aislar por 14 días desde la exposición. Pero si en la familia aparece un nuevo caso, ojo con esto, es muy importante reiniciar el aislamiento. Estos protocolos, muchachos, los tenemos que seguir al pie de la letra si queremos realmente cortar con estas cadenas de transmisión. Y miremos cómo en la siguiente gráfica, si ustedes tenemos en aislamiento a un paciente de un caso asintomático confirmado, se debe realizar el aislamiento por 10 días más a partir de la fecha de la toma de la muestra. Esta persona podrá acceder, no sé, a teletrabajo,
pero tiene que estar aislado, esa es la condición, tiene que estar aislado. Y el núcleo familiar tiene que estar aislado por 14 días a partir de la última exposición. Y como les he mencionado, si aparece un nuevo caso, se debe reiniciar el aislamiento por 14 días. Y en la siguiente, ustedes pueden observar cómo el aislamiento en casa de un contacto estrecho, de un caso confirmado, se debe realizar sí o sí por 14 días. Esto tiene que seguir. El día 7 le realizo la prueba, el núcleo de la familia lo tengo que aislar por 14 días, y si el resultado es positivo y está asintomático, lo voy a aislar por 10 días desde la toma de la muestra. Mire, estas son medidas de contención tradicional que no podemos olvidar y que realmente nos van a ayudar a ralentizar la curva de casos positivos que tenemos en nuestro departamento. Y miremos cómo en la siguiente gráfica ustedes pueden observar cómo las búsquedas activas comunitarias han sido una estrategia ganadora en contención, porque estas son acciones focalizadas. Nosotros vamos específicamente a grupos de riesgo, a lugares con casos sospechosos, casos probables o confirmados. Es pasar de una vigilancia pasiva a una vigilancia activa, y esto es clave en estas medidas de contención, porque generalmente lo que hacemos es enviar a estos equipos ERI maravillosos que realizan un cerco más o menos de 5 manzanas o más, y esto se va prolongando en más manzanas dependiendo de lo que vayamos encontrando. Entonces, mire que depende mucho de los equipos que estén en terreno. Y miremos cómo en la siguiente, si esta contención la realizamos específicamente en población confinada, y mire que nosotros en Antioquia decidimos desde hace mucho rato no tomarle pruebas a la loca así como rápidamente a cualquiera, no. Nosotros vamos enfocados directamente donde tenemos riesgo de presentarse clúster o conglomerados, por ejemplo, personal de alta movilidad, centros geriátricos, protección a la niñez, etcétera, personas que trabajan. Mire, solamente piense usted con cuántas personas puede tener contacto un taxista, personas empleados de grandes superficies, personas de servicios generales, que transitan de un municipio a otro a través de medios como el metro, por ejemplo. Entonces nos enfocamos directamente en ir a mirar estas poblaciones específicamente y tomarles muestras. En la siguiente, entonces ya miramos cuando tenemos, por ejemplo, los estudios de brotes. Es una manera muy excelente de realizar contención, porque cuando aparecen estos clústeres o conglomerados, realizamos desplazamiento de nuestros equipos de respuesta inmediata de todo el departamento. Y es una actividad muy bacana, porque lo que hacemos es investigaciones epidemiológicas de campo para caracterizar ese brote. Los equipos saben que deben de llegar al área, analizar el riesgo, definir las acciones para el control, y a través de esto hacer una relación de la situación, y nos entregan esta información para poder buscar la manera de contener este brote. Nosotros solicitamos, por ejemplo, a las empresas escalonamientos, porque la mayoría de estos brotes han sido empresariales, de sus horarios en sus trabajadores, pues obviamente, pues para que tengan unos horarios específicos de salida y para que no saturen los transportes públicos. Entonces, mire que contención no solamente son restricciones. En la siguiente gráfica les traigo simplemente un ejemplo para que ustedes observen cómo a través de esta herramienta de búsquedas de clúster o conglomerados podemos contener. Hemos identificado en Medellín, por ejemplo, conglomerados de trabajadores en salud, y miren ustedes cómo las auxiliares de enfermería, el personal administrativo, los médicos, las enfermeras jefes, etcétera, son las personas que más nos hemos afectado, con un promedio de edad de 20 a 39 años, siendo el sexo femenino el más afectado. Pero esta información solo la podemos obtener a través de estas investigaciones epidemiológicas. Y ya entrando en materia, miren ustedes cómo en la siguiente gráfica podemos observar la medición de la movilidad a través de herramientas como Google o a través del celular, y eso es un muy buen indicador para analizar qué tanto las personas están en contacto en sí mismas, y consideramos que es un predictor muy bueno de si vamos a tener nuevas olas, nuevos picos, y cómo hipotéticamente serían esas olas. Para ponerles un ejemplo, miren ustedes como en la gráfica, en diciembre del 2020 hubo una movilidad de casi el 100%. ¿Y esto qué generó? Pues el pico que vivió Antioquia a finales de diciembre
y a principios de enero. O sea, es una relación directamente proporcional. Y miremos cómo en la siguiente gráfica el doctor me decía, bueno, pero planteemos unos escenarios futuros. Mire, aunque esto es basado en modelos matemáticos, sí podemos predecir algunos escenarios. Esos escenarios que en términos de casos activos. Entonces, acá les traigo una gráfica muy bonita. Si observamos, venimos en un repunte de casos, en un ascenso que ha sido muy rápido, más rápido, como lo mencionaba la profe Rita, de las anteriores olas, y esto ha generado una saturación en semanas, en días de nuestras camas UCI, y si solo realizamos, miren ustedes, la primera alternativa, en estas reuniones uno dice, bueno, si hacemos solo una apertura controlada, ¿qué pasaría si hacemos una apertura controlada? Es decir, solo seguir con cierres nocturnos con pico y cédula en comercios, pues estaríamos permitiendo una movilidad por encima del 80% de la población antioqueña, y como ustedes lo observan, no habría un impacto en términos de disminución del número de casos activos. Miren la siguiente alternativa que a veces planteamos, el cierre 5-2, es decir, una semana con cierre nocturno y pico y cédula en comercio y también fin de semana con un cierre total. Miren cómo se observaría un aplanamiento de la curva, pero no es un impacto marcado en la reducción de casos activos. Ahora, el cierre 4-3, otro acordeón que analizamos mucho, es decir, una semana con cierre nocturno, pico y cédula en comercio y fin de semana extendido viernes, sábado y domingo, cierre total que observa que hay una reducción en casos activos importante que lograría descongestionar el ingreso de casos a los centros de atención, que es donde tenemos que concentrarnos en este momento. Es una estrategia que realmente funciona bien, nos da equilibrio. Miren ustedes la estrategia cierre-cierre. Algunas academias nos decían, pero ¿por qué no cierran completamente los 14 días? Miren ustedes un cierre total de una semana y apertura controlada de la siguiente semana, pues observaríamos que con respecto a la estrategia anterior del 4-3, pues habría un comportamiento muy similar, principalmente en las primeras 4 semanas de aplicación de esta medida, pero al final no demostramos una diferencia significativa. Entonces, por eso es que en la siguiente ustedes han observado que las nuevas medidas para Antioquia, estas medidas se van modificando dependiendo de este análisis que hace el puesto de mando unificado de estos modelos matemáticos. Entonces, la estrategia 4.3, además de disminuir la movilidad, es una solicitud que hacemos de escalonamiento en horarios a las empresas. Es que de manera personal creo que aquí juega un papel muy importante las empresas, profesores, porque como lo he mencionado, además del pico y cédula estricto, son ellos los que tienen que favorecer cuáles son las personas y en qué horarios pueden ir a las empresas para desescalonar el volumen de personas que estamos asistiendo al metro, a buses, etcétera. Con esta medida es importante recordar que lo que buscamos es evitar que hayan situaciones que puedan derivarse en atenciones médicas no COVID, porque el meme que siempre nos publican, ustedes toman esa medida, pero es que el coronavirus solo sale entonces de noche, el siempre meme que nos ponen cuando ponemos esta medida, pero siempre les decimos, miren, es que mírenlo desde la otra perspectiva, ¿cuántas personas que no van a estar saliendo el fin de semana van a evitar un accidente en una moto, en un carro, una riña, una pelea, etcétera? Que eventualmente podría incrementarnos el uso de los servicios de salud. Y como siempre, independientemente de la medida que se tome a través de la gobernación de Antioquia, el autocuidado será la clave para lo que estamos buscando, que es una reducción de los casos activos. Pero miren ustedes cómo en la siguiente me preguntaban, pero bueno, ¿qué papel juega la vacunación como medida de contención? Importante. Recuerden ustedes que contención no siempre es restricción. Y miren ustedes que pasando a este tema de una medida de contención muy reciente, hace más de un año veníamos, cuando nos contaron la secuenciación del genoma del SARS-CoV-2, empezamos a plantear, bueno, cuáles son las posibilidades de una vacuna y lograrla para finales de 2020. Era una misión imposible, inclusive para las personas más positivas del planeta no creían que esto fuera posible, pero la buena noticia es que no fue solamente una vacuna, sino que fueron varias las plataformas que llegaron a Latinoamérica, al mundo. En esta imagen tridimensional del virus, que siempre he dicho se acerca más a lo que realmente es el COVID, al SARS-CoV-2,
vemos cómo él tiene muchas proteínas, pero hay una que llama mucho la atención y es la proteína de la espiga, que a su vez tiene, miren este puntico rosadito, que al final parece que es el dominio donde se une al receptor o RBD que ustedes han leído en los ensayos clínicos. Y esto es importante porque al final aquí es donde se centró la ciencia médica en buscar cómo bloquear esta proteína, no solamente para las vacunas, sino también para todo lo que se viene en investigación de medicamentos, de tratamientos para el SARS-CoV-2. Y sabemos que esta proteína es la que interactúa con ese receptor de enzima convertidora de angiotensina y esta unión es la que permite la entrada del virus a la célula y su replicación. El truco está en cómo hacíamos para bloquear el paso de este virus a través de bloquear estos receptores. Y miren ustedes como en la siguiente gráfica, la gente siempre nos pregunta, pero ¿por qué tan rápido? ¿Por qué tan rápido estos procesos que duran de 10 a 15 años? Miren, es que recuerden ustedes que si hay un SARS-CoV-2 es porque tuvo que haber un SARS-CoV-1 y tuvimos una epidemia en la península ibérica en el 2002, por allá con el SARS-CoV y en el 2012 con el MERS. Entonces ya se venían adelantando estos procesos de vacunas de investigación y por eso pudimos incrementar la velocidad en el desarrollo de los estudios preclínicos en animales y en las fases que ustedes han escuchado en muchas conferencias que no voy a hacer referencia. Pero miremos la siguiente, simplemente les traigo, como es un foro de reflexión, miren esto. El miedo se propaga más rápidamente que el virus. Y esto es indiscutiblemente cierto, pero el miedo se cura con acción. El miedo que nos dice, hombre, la vacuna nos va a dar cáncer, la vacuna altera el ADN, la vacuna esteriliza mujeres, etcétera. Y ustedes ven avisos pegados en los póster como, vendo vacunas, le vendo la AstraZeneca, le vendo la de Pfizer, le vendo la Sputnik, etcétera, originales 100% hechos en Medellín Inc. Pero entonces esto genera un montón de información errónea, lo que hemos llamado las fake news, y crea tristemente un miedo en la población para vacunar. Pero la duda, dale la siguiente, es cómo combatir este miedo. Pues el miedo simplemente se cura con acción y ustedes saben, dame la siguiente, que la acción es la vacunación. La vacunación es la herramienta que tenemos en este momento, un atajo maravilloso. Y miren ustedes como en la siguiente gráfica, en este estudio, me disculpan, ay, pues, puchica, se me olvidó la fuente. Bueno, en este estudio recuerden ustedes que Israel comenzó a vacunar a finales de diciembre y venía en un ascenso a pico impresionante a mediados de enero, pero miremos cómo a través de la contención que hace la vacuna de manera maravillosa, ahora ellos tienen una reducción de un 98% menos de casos, y esto es increíble, un 93% de menos de enfermos críticos, un 87% menos de muertes, es decir, el que diga que la vacuna no sirve, pues hay que mostrarle estos ensayos maravillosos de Israel, y ahorita está publicando Estados Unidos y parte de Europa, y es probable que estos países, el Reino Unido, ahorita que han alcanzado esa inmunidad de rebaño, podamos entonces ellos van a levantar esas medidas restrictivas. Y la siguiente simplemente es para mostrarles una comparación. Este gráfico cuenta muy bien la historia, los casos de COVID desde el inicio de la vacunación en Israel. Hay un decremento importante que se va volviendo muy significativo. La primera dosis de la vacuna ha frenado infecciones en un 50% a los 14 días de la administración. Y comparado en este momento con las personas que no se han vacunado, es abrumadoramente impresionante esta información. Y pues voy a pasar rápidamente, no es tema no es objeto de esta presentación, simplemente dame la siguiente, hablar un poquito de las plataformas porque preguntan mucho. 5 minuticos más, doctor Velázquez. Gracias, doctor. Entonces, recordar que existen varias plataformas de ARN mensajero, plataformas de virus inactivados, dame la siguiente, plataformas de proteínas recombinantes, que ya conocemos estructura de la proteína y esto simplemente se duplica en laboratorio, como la que ustedes ven en la parte inferior de la pantalla, que son plataformas de vectores virales, en la que tenemos en este momento la AstraZeneca. Preguntan mucho sobre esta vacuna, pero dame la siguiente, quiero referirme un poquito sobre las vacunas basadas en ARN, que recordemos que el SARS-CoV-2 es un virus ARN mensajero que simplemente se cultiva, ese material genético se va a transcribir en ARN y ARN mensajero, se va a introducir, dame la siguiente, y recuerden ustedes que básicamente, y eso es para que rompan el mito, que estas vacunas ingresan, se van a fusionar a la capa lipídica de nuestras células, se libera ese ARN que es demasiado sensible, en menos de 5 minutos ese material está deshecho.
van a los ribosomas, allí se va a traducir para tratar de sintetizar y esta proteína de la espiga y nos va a crear nuestras defensas. Pero entonces, ¿cuál sería? Darle la siguiente, una vacuna ideal, pues sería una vacuna que fuera segura para todos los grupos de edad. Pues todos quisiéramos una vacuna que estuviera en niños, que pudiéramos darle a las embarazadas, a los pacientes con discrasias sanguíneas, etcétera, que fuera una monodosis. Por ejemplo, para personas como yo, que somos gallinas, que nos da miedo las inyecciones, pues que fueran gotas, que no requiriera cadena de frío, etcétera, que su eficacia fuera al 100%, pero ustedes se ponen una vacuna de influenza que la eficacia es de un 50 o un 60 y le da susto ponerse esta que tiene una eficacia del 95, y además que pueda coadministrarse con otras vacunas. Pero ese es el mundo ideal, pero miremos la siguiente, como el mundo real es un poquito diferente. Tenemos 52 vacunas en fase 1, 37 en fase 2, y así sucesivamente, aprobadas. Tenemos 8 vacunas, ahí les dejo la bibliografía para que se actualicen en cuanto a van saliendo estas diferentes publicaciones. Y miremos la siguiente. Sé que es una imagen muy trillada, pero simplemente la traigo para recordar que aunque la efectividad ante la infección es importante, es más importante la efectividad, y tenemos que enseñarle a nuestra gente que es más importante decirles que la efectividad se tiene que mirar en la reducción de las formas graves de la enfermedad. Todas las vacunas que tenemos en Colombia, todas, ellas son capaces de reducir casi en un 100% esas formas graves, esas personas que van a llegar a una UCI y que van a morir por culpa del COVID. Y cuando el equipo, dale la siguiente, el equipo de panel de expertos se reúne en cabeza de la infectóloga, la doctora María Angélica, el doctor Roncancio, etcétera. Miremos cómo en este comité de expertos de farmacovigilancia, los eventos adversos son los mismos en Antioquia, en Colombia, en el mundo, a los que se ha reportado. Nosotros utilizamos herramientas como la visita, la autopsia verbal, y encontramos que no ha habido diferencia significativa entre lo que siempre nos hemos leído de personas de 18 a 55 años y adultos mayores. La misma fiebre, el enrojecimiento, el dolor de cabeza. Entonces, romper esas cadenas de que murieron 50 ancianos en yo no sé dónde, culpa de la vacuna. Murió el señor que nunca había tenido nada, le pusieron la vacuna y murió. Entonces, esas cadenas las tenemos que romper si queremos mejorar y llegar rápido a esa inmunidad de rebaño. Pasa a la siguiente. Esto simplemente es para recordar que las reacciones alérgicas por culpa de la vacuna RNA son muy raras, 1 de 11 casos por millón, y el efecto trombótico de la AstraZeneca, que también nos han hablado bastante y ha sido pues tema en estos días, es supremamente rara. 4 de cada 6 casos por millón de dosis aplicadas ha llevado pues a este desenlace de trombosis. Y dame la siguiente, miremos cómo ya estamos llegando en Antioquia a cerca de 500.000 dosis aplicadas, siendo Antioquia el departamento con el mejor ritmo de vacunación del país, y eso es muy bacano, porque sabemos que aunque tenemos que seguir aflojando la mano, las dosis que nos llegan, esas vamos a aplicar. Preguntan mucho sobre, bueno, ¿y cuál es la efectividad? Dale la siguiente, por favor, de la inmunidad. Preguntan mucho, pero entonces, miren, es un terreno muy especulativo. Expliquen a los pacientes que los ensayos clínicos nos han mostrado por ahora de 6 a 9 meses. Este virus está mostrando cada vez como un comportamiento más similar a la influenza. Ya ustedes saben pues que esta semana el CEO de Pfizer anunció un posible refuerzo al año, es decir, una tercera dosis, pero estamos esperando un reporte importante. Ya voy a terminar. Y dame la siguiente, voy a dejar esta conferencia con un punto de reflexión, y es qué tan pronunciada puede ser esta ola. Entonces, digamos que para responder esta pregunta tendríamos que evaluar muchos factores, y acá pues voy a ser un poquito defensor del diablo. La culpa no es toda del virus, la culpa también puede ser de la naturaleza misma de la infección. Y voy a mostrar, dale la siguiente, pásate 2 por favor, simplemente para mostrar, me voy a robar 2 minuticos, la anterior, que hay un planteamiento de posibles tendencias futuras. Miren esto, y con esta termino. Estos oleajes dependen básicamente de nosotros como sociedad. Mientras más interacción social tengamos sin medidas, ese RT va a seguir incrementándose, y sencillamente si este RT está por encima de 1, quiere decir que nos va ganando el virus. Si el RT está por debajo de 1, quiere decir que logramos el control. Pero repito, es un tema de responsabilidad social. El RT de 1.8 es catastrófico, es el peor escenario. Y en Antioquia hoy lo tenemos en 2.2. Esto me lleva a pensar que no puede ser que mientras Antioquia tiene más de 114 fallecidos, el personal de salud de las clínicas trabajando al máximo, agotados, personal que también tenemos familia que hemos dejado solas, sigan rodando videos de aglomeraciones como el que se está presentando hoy en Antioquia, fiestas, personas que no han entendido la gravedad de esta situación.
el punto donde debemos de llegar es que realmente tenemos una angustia porque no sabemos dónde más remitir pacientes. Antioquia tiene un equipo psicosocial tratando de remitir los pacientes con el agravante de que ya los departamentos como Cundinamarca no nos recibe pacientes, tenemos cerradas las alternativas. Entonces, ¿qué nos queda en este momento? Pues yo les diría, dale la siguiente, Rita, ya para acabar, que lo único que nos queda es, a partir de estos modelos matemáticos, poder interpretar que si nosotros, llega por favor a la última, es que si nosotros en este momento no logramos ese control, esa conciencia colectiva, y con esto termino, aún nos faltan muchas, muchas lágrimas por derramar. Como decía el gobernador, ¿cuántos muertos más tendremos que enterrar? Nuestros abuelos, como lo mencionaba Rita, se superaron enfermedades como el cáncer. Ellos son la herencia cultural por excelencia de estas tierras antioqueñas, se están muriendo por esta enfermedad prevenible. Pero más que depender de medidas restrictivas, de ciencia, de tecnología, depende de cada uno de nosotros, de una conciencia de salud colectiva, de entender que la vacuna es un acto de amor por usted, por los demás, que la vacuna es un atajo a la problemática humanitaria, a esta problemática social y económica, pero siempre insistimos, el lema de la gobernación, cuidarnos es vacunarnos, y le agradezco la invitación. Muchas gracias, profesor. Profe Román, el micrófono. Muchísimas gracias. Vázquez, tengo el micrófono abierto. Sí, ya, muchas gracias. Ok, a usted. Decía que muchas gracias a nuestros expositores, la doctora Rita Almanza y el doctor Carlos Vázquez. Excelentes presentaciones. Se vio una gran dedicación para la preparación y una excelente pues, presentación ahorita. Hay pues, una serie de inquietudes en diversos temas. Yo he hecho unas agrupaciones y quisiera, bueno, empezar por un primer tema enfatizado en la presentación de nuestra jefe de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín, que después de hacer una evidencia del panorama mundial, continental, colombiano, sobre la pandemia en este momento, pues hacía un énfasis en la mortalidad. Nos mostraba en esta presentación cifras de cómo ha evolucionado esa mortalidad y también los grupos poblacionales más afectados por la mortalidad en Colombia, en Antioquia y en Medellín. Sin embargo, yo tengo una inquietud que presentar en este sentido. El DANE viene publicando con alguna periodicidad las cifras de mortalidad por COVID en el país. Y allí se puede encontrar que no solamente son los grupos de edad señalados, los grupos de edad extremos, en donde la curva tiene una cola a la derecha muy evidente, los más afectados por la mortalidad. Digamos, esa es una verdad indiscutible que muestran las cifras. Sin embargo, también se puede evidenciar que la mortalidad cubre los sectores de la población más deprimidos. Más del 44% de los fallecidos, en términos de acceso a la escolaridad, tienen como máximo nivel de escolaridad básica primaria. Y si uno mira por estrato socioeconómico, los tres primeros estratos, los tres estratos más desfavorecidos de la sociedad colombiana, concentran el 89% de la mortalidad debida a COVID. Si uno mira la ciudad de Medellín, encuentra incluso algunas paradojas. En la ciudad está, digamos, medido el índice multidimensional de condiciones de vida. Las 4 comunas con índice multidimensional de condiciones de vida más bajas de la ciudad son la Comuna del Popular, la Comuna de Santa Cruz, Manrique y Villahermosa. Y las mejor favorecidas desde el punto de vista de este índice de condiciones de vida son el Poblado, Laureles, América y Belén.
casualmente, visto hasta el 14 de abril en MedData, las comunas del Poblado, Laureles y La América concentran en este momento el mayor número de casos activos por 1000 habitantes. Sin embargo, tienen el porcentaje de letalidad más bajo. Las comunas del Popular, Santa Cruz, Manrique, tienen las menores cifras de la menor tasa de casos activos por 1000 habitantes y sin embargo tienen una letalidad más alta. La del Poblado, por ejemplo, es 1.12%. La del Popular es exactamente el doble, 2.24%. Las de las 4 mejores comunas en este índice tienen letalidades por debajo del 2%. En cambio, las de más bajo índice de condiciones de vida tienen letalidades superiores al 2%. Estas diferencias que nos están mostrando no hacen más que revelar lo que ya otros han mostrado, y es que el virus no se comporta, digamos, de manera imparcial o equitativa. Es cierto, podemos decir que es cierto que todos somos vulnerables, pero hay unos que son mucho más vulnerables que otros. Y digamos, esta mirada a la mortalidad, según condiciones de vida, nos está mostrando, incluso en Medellín, también se puede ver que en las comunas de mayor índice de condiciones de vida es donde está el mayor porcentaje de población de mayor edad. No son en las comunas de menor índice de condiciones de vida donde está la población más adulta. Entonces tenemos la población más adulta, tenemos en este momento la mayor cantidad de casos por 1000 habitantes en estas comunas y sin embargo tienen mortalidad mucho más baja que la población que, teniendo menos población adulta mayor, está soportando la mayor mortalidad. Este tipo de realidades, ¿cómo ha podido llamar la atención de los equipos de epidemiología si de pronto han tenido alguna incidencia en la propuesta de manejo de la pandemia, incluida en ella la priorización en vacunación? Es cierto que en el plan nacional no aparecen este tipo de factores, sino poblaciones especiales en razón de su oficio y en razón de la edad. Pero este tipo de condiciones, pregunto si han sido tenidos en cuenta en esa planeación de acciones o si podrían ser tenidas en cuenta en el desarrollo futuro de acciones e incluso digamos, en la planeación del ritmo y el transcurso de la vacunación en adelante. Doctora Rita Almanza primero, y si quiere complementar el doctor Carlos Vázquez, adelante. Muchas gracias, profesor. Efectivamente, nosotros hacemos análisis estratificado en la ciudad de Medellín porque Medellín se comporta como 21 territorios diferentes. Nuestras comunas y nuestros corregimientos tienen unas dinámicas distintas. Ya lo ha mencionado el profesor, el índice multidimensional de calidad de vida tiene unas brechas importantes entre comunidades, asimismo el comportamiento de las personas. Nosotros como epidemiólogos en la Secretaría de Salud hacemos mapas de riesgo donde observamos, por ejemplo, comunidades como Palmitas, San Sebastián de Palmitas, que aparecen con muy poquitos casos de COVID. ¿Qué hacemos nosotros con esa información? Esos territorios silenciosos los abordamos para hacer búsquedas activas por entender que pudieran estar teniendo un silencio epidemiológico y que la gente no estuviera accediendo a consultas. Entonces, por ejemplo, a ellos se les llevó la oferta de las pruebas de PCR. Una vez hechas esas pruebas que se hicieron, porque la comunidad tampoco las aceptó, alguna parte de la comunidad no las aceptó muy bien, también llevamos testeos de anticuerpos para verificar si estas personas realmente estaban o no teniendo esas bajas incidencias. Y por el contrario, estas otras zonas donde hemos percibido un aumento inusual de casos, también las abordamos para poder encontrar todas sus cadenas de contagio. Ustedes recordarán que decisiones como cerrar la comunidad de Santa Cruz en uno de sus sectores se tomaron justamente con base en esa diferenciación o en ese análisis separado por territorios.
porque observamos que ellos tenían una incidencia superior a la del resto de la ciudad. También cuando se tomó la decisión de cerrar la plaza minorista, también cuando se tomó la decisión de cerrar el centro de la ciudad, la Comuna 10. Entonces, nosotros, con base en el análisis de esta información que se genera diariamente, porque esto va transformándose, lo que vamos son implementando medidas. A su vez, también se han llevado medidas educativas para reforzar el tema de bioseguridad. Todos sabemos que ese equilibrio entre el virus y la comunidad va a depender de varias cosas. Entonces, no depende realmente, el virus no tiene que ver con el estrato socioeconómico, pero sí el comportamiento y los asuntos sociales, el nivel educativo. Eso favorece o desfavorece la adherencia a las medidas de bioprotección. Si yo me lavo las manos con frecuencia, si yo me coloco el tapabocas, pero también qué capacidad económica tengo para estar garantizando que puedo tener tapabocas y que puedo tener con qué higienizarme las manos. Entonces hay unos asuntos sociales, culturales, que realmente es lo que define un poco más el comportamiento de la gente y define más la exposición al virus, más que el mismo estrato en sí. Por supuesto, el estrato lo va a afectar porque va a haber menos acceso económico como a estas medidas y porque el nivel educativo de pronto me permite o no dimensionar el riesgo que tengo si me expongo a ese virus. También porque si yo soy trabajador independiente y a mí me ordenan una cuarentena total, yo como mallero, si alguien no me garantiza el suministro de alimentos, y por eso la ciudad en un momento dispuso recursos para poder aportarle a todas estas familias y que se pudieran quedar en la casa. Como están planteados los modelos de rastreo de contactos, realmente como está planteada la estrategia, a todas las personas hay que facilitarles el componente económico y social para que garantice su aislamiento, garantizarle su mercado, garantizarle hablar con su empleador para que no le ponga problema, etcétera. Pero en la vida real se vuelve inmanejable y se sale un poco de control con la cantidad de casos que se van presentando, poder garantizarles a todas esas condiciones. Pero sí observamos que la ciudad sí se ha comportado de manera diferente. Si hacemos el mapa de comorbilidades en la ciudad, con seguridad son esas mismas zonas las que tienen mayor comorbilidad. Las zonas que tienen mayor número de adultos mayores, que tienen enfermedades descompensadas por lo mismo, porque no accedo al servicio de salud, porque no accedo a la medicación, porque no soy adherente al control, vamos a tener desventajas si me enfermo con el virus. Entonces, nosotros sí tenemos en cuenta toda esa información para saber cómo encaminamos las acciones, dónde las ordenamos, no se reparten equitativamente y a su vez la vacunación realmente no ha tenido esta posibilidad. La vacunación se está agendando realmente por los grupos prioritarios, como ustedes saben. En este momento empezamos la vacunación de mayores de 65 años por agendamiento y los mayores de 70 años saben que pueden ir aunque no tengan agenda, pero no todavía no se ha podido abrir de esa manera en cumplimiento de ese lineamiento nacional. No sé, el doctor Velázquez, si me quiere complementar ese tema. No, doctora Rita, simplemente, pues definitivamente el comportamiento social es indispensable para poder sacar de circulación este virus que de manera personal creo tiene en jaque al mundo. Y somos las personas las que tenemos dos alternativas. O nos seguimos cuidando o seguimos asumiendo el riesgo de morirnos. La cantidad de personas susceptibles, la cual es inversamente proporcional al número de personas infectadas y vacunadas, pues obviamente eso se va a invertir, pero depende de qué, del cuidado que tengamos. Como lo hemos visto a lo largo de este foro, las medidas restrictivas que según el comportamiento social se endurecen o se aflojan, pero como es un foro de reflexión, les pongo el siguiente punto de reflexión. Si será que hemos aprendido a comportarnos después de un año de pandemia, ¿será que necesitamos un policía al lado para usar un tapabocas, para evitar aglomeraciones? Pues el sector del poblado son edificios. Ustedes ven que las personas entran a esos edificios, se guardan, pero es que el comportamiento de las comunas 1, 2, 3 y 4 es completamente diferente. Son personas que están saliendo de manera muy frecuente, comparten en la cuadra, en el sector. Entonces, obviamente, esa diferenciación en el estrato, en el comportamiento, pues obviamente se va a ver reflejado en las curvas de mortalidad, donde actualmente sabemos que esta mortalidad está muy incrementada en personas que tienen o que viven en estratos 1, 2 y 3.
Bien, muchas gracias por las respuestas. Hay unas inquietudes alrededor de las, digamos, de las variantes del virus, de las nuevas cepas, un poco alimentadas por, digamos, algunas noticias que especulan de la posibilidad de tener la presencia de las nuevas cepas como la cepa británica, como la brasilera, etc. Hemos habido mucha información, a veces movida desde las alcaldías, con la sospecha de estas nuevas cepas e incluso adjudicando a la posible presencia de ellas el aumento de los casos o incluso, como en algunos momentos se ha dicho en Medellín, la explicación del aumento de casos en niños, en menores de edad. Digamos un poco la modificación en ese sentido. Se ha planteado que algunas de estas cepas, en particular la británica, podría tener una adhesividad mayor, es decir, incluso la han llamado la cepa pegajosa, porque tiene una posibilidad de transmisión mayor del virus. En algún artículo del British Medical Journal se planteaba una posibilidad entre el 32 y el 104% mayor de transmisibilidad que las cepas anteriores. Igualmente se ha planteado de la cepa brasilera y de la surafricana. Existe un programa de vigilancia genómica, digamos, en el mundo que identifica estas cepas, que le hace el seguimiento a ellas. En Colombia existe. La pregunta en ese sentido es, ¿qué posibilidad de, digamos, de profundización, de ampliación de ese programa de vigilancia epidemiológica genómica tenemos en Colombia y qué utilidad real tendría desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista epidemiológico digamos, los resultados de ese programa de vigilancia genómica para detectar la circulación de nuevas cepas en nuestro país que pudieran eventualmente explicar el aumento acelerado y súbito de casos en determinado momento. Si quiere, profe Carlos, empieza usted y le complementa a la profe Rita Almanza. Muchas gracias, profesor. Afortunadamente, a través del Instituto Nacional de Salud, nosotros tenemos información frecuente de cuál ha sido el resultado de estos linajes y de estos estudios. Nada más el día de ayer, 15, el Instituto Nacional de Salud, y ustedes lo pueden evidenciar en la página del instituto, en la cual podemos observar cuál ha sido esa distribución genómica por departamento. Y pues para tranquilidad de las personas que nos están escuchando, viendo en este momento, podemos observar cómo en Antioquia, si tú me filtras por favor en la etiqueta Antioquia, cómo podemos estar completamente seguros que estamos enfrentándonos al mismo virus salvaje, el mismo virus salvaje de siempre. Miren Antioquia cómo repunta en este momento con esta variante B1, y a pesar de que nos decían hace un mes de que había un caso con una variante P1 brasilera en Bogotá, simplemente les quiero mencionar que esto no es un origen de una nueva cepa, como mencionan, de un nuevo linaje, una nueva variante. Eso es un resultado del comportamiento que tenemos en Antioquia. No le podemos achacar la culpa a una cosa diferente, al comportamiento que tenemos. Le queremos hacer trampa a la ley, le queremos hacer trampa a las normas restrictivas, pero no somos conscientes de que realmente sí, tenemos un virus que por su naturaleza, él va a mutar, va a migrar, va a presentar variantes, porque todos los seres vivos mutamos. Hace más de 3.000 años tenemos los virus en nuestro mundo mutando, y hoy le queremos achacar esta nueva ola a un nuevo linaje, pero cuando realmente sabemos que es el comportamiento social lo que nos ha llevado a este incremento en este pico, y el instituto de manera categórica nos ha dicho, no señores, no es una nueva cepa, no es un nuevo linaje, no es una nueva variante, somos todos los que tenemos la responsabilidad de cómo nos estamos comportando. No sé, doctora Rita, si usted tenga alguna otra observación. Gracias, doctor Velázquez. En este momento, el departamento de Antioquia, por ejemplo, está haciendo un esfuerzo local para hacer una secuenciación genómica. Como bien lo estaba explicando el doctor Carlos, tenemos una sola cepa que es el tronco raíz y es el virus SARS-CoV-2,
ese virus cuando genera la replicación viral va generando mutaciones, cuando se agrupa un grupo de mutaciones que tiene una importancia, genera lo que se llama las nuevas variantes, y en este momento hay 3 variantes mundialmente reconocidas que han generado cambios importantes en ese comportamiento del virus. Sin embargo, las 3 variantes que existen son, digámoslo, susceptibles a la vacuna. La vacuna sirve, o sea, la vacuna es una medida importante para esto. La otra pregunta que hacía el profesor Román, que le complementó el doctor Carlos, es sobre si esto tiene cuál es la importancia. Nosotros en epidemiología, ¿cómo lo utilizaríamos? Claro que es importante porque en la medida en que tengamos una nueva variante, eso va a aumentar el número de población susceptible y asimismo el riesgo de los picos que vayamos a tener. Entonces, tener una vigilancia genómica es realmente importante. Quiero que todos sepan que nosotros realizamos vigilancia de las personas, de los viajeros que vienen de estos países donde están estas variantes identificadas, y a ellos se les toma muestra de sangre y suero justamente para el Instituto Nacional de Salud para aportarle esta vigilancia genómica. De los aportes que ha hecho el Departamento de Antioquia, nosotros no hemos tenido en Medellín tampoco casos que se hayan confirmado con nuevas variantes. Pero eso no quiere decir que no esté circulando. No tenemos evidencia en este momento, entonces no podemos ser especulativos, hay que tener siempre evidencia científica. Respecto a la sugerencia de que se está aumentando el número de niños, enfatizo nuevamente, y lo dije en la conferencia, el número de niños ha sido proporcional al número de adultos infectados, está alrededor del 6% en el departamento de Antioquia, alrededor del 5% en Medellín, un 1% de ellos se espera que tengan formas graves y eso se ha mantenido estable en el tiempo. No tenemos entonces diferencias en ese comportamiento y quería ser enfática en eso. Entonces sí, estamos trabajando por la vigilancia genómica y desde la ciudad de Medellín y el departamento hemos venido aportándole al Instituto Nacional de Salud en ese proceso. Pero hasta el momento todavía, como lo indicó el doctor Velázquez, no hay evidencia científica de que tengamos esa circulación. Por ahora, la invitación es no lavarnos las manos con eso, sino saber que no importa la variante, las medidas son útiles y son las mismas. La higiene de manos, el tapaboca, el distanciamiento, la desinfección de elementos de uso común, de superficies, estar en lugares ventilados y quedarnos en casa cuando hay estas condiciones. Entonces, eso va a favorecer la interrupción de la transmisión, no importa la variante que esté ocurriendo. Aquí lo que hay es un montón de susceptibles acumulados y muchas personas rompiendo las normas de bioseguridad. Bien, bueno, para continuar con esta última parte que está planteando la doctora Rita Almanza, hay algunas inquietudes sobre la recomendación que en este momento puede haber, digamos, oficial desde los equipos de epidemiología y para traducirse en anuncios a la comunidad respecto de volver a la alternancia digamos prontamente, volver a la alternancia educativa, de la conveniencia de ella, igualmente de la realización de asuntos que tienen programados las universidades regularmente, que son los exámenes de admisión en las universidades, la conveniencia de hacer estos por la congestión, digamos, de la aglomeración de personas alrededor de estos eventos. E igualmente, las recomendaciones y el seguimiento de ellas de parte de las empresas de transporte masivo que tiene la ciudad. Sabemos pues de toda la utilidad que ha tenido el tipo de transporte masivo que nosotros tenemos, pero sabemos también de la capacidad que tiene de favorecer unas enormes aglomeraciones y en ese mismo sentido aumentar la probabilidad de contagio. En ese sentido, y teniendo en cuenta las circunstancias actuales, ¿qué se está pensando a nivel municipal y departamental como recomendación en esos, digamos, espacios que posibilitan esas grandes aglomeraciones? Profesor, y todas las personas que están enlazadas todavía. El día de ayer justamente participamos del Comité de Alternancia Educativa que se realiza a nivel municipal, liderado por la Secretaria de Educación de la Alcaldía de Medellín, y justamente en esa reunión estábamos evaluando todos los posibles escenarios. La recomendación que entregó la Secretaría de Salud y que así también tuvo sinergia con la Secretaría de Educación
es que no es apropiado volver a la alternancia el lunes como estaba recomendado por el Ministerio de Educación. Nosotros la recomendación que dimos es que estas 2 semanas que siguen, porque el pico todavía no se ha estacionado, se evalúe al final de esas 2 semanas la situación para poder dar otra orientación, pero en este momento la recomendación de ninguna manera es favorecer la alternancia en ninguno de las escuelas, ni públicas ni privadas. Realizar exámenes de admisión. En estos momentos de pico se deben evitar cualquier tipo de aglomeración. Tendrían que haber unas condiciones exageradamente especiales y muy protegidas para garantizar el distanciamiento de 1.5 o 2 metros entre personas y un evaluador revisando que tengamos adecuadamente las medidas de bioseguridad. En las empresas ha sido la recomendación siempre que se haga teletrabajo o que haya un horario escalonado de egreso, porque ¿qué ha pasado? Con los toques de queda todo el mundo sale a la misma hora y lo que estamos observando es que los medios de transporte se saturan y eso ha sido un escenario que no queremos ver, no es coherente con lo que estamos pidiendo de distanciamiento, pero la gente tiene una necesidad de transportarse. Entonces, nosotros la recomendación que entregamos es que se haga teletrabajo, que se escalone la entrada de los trabajadores y tienen que ir de manera presencial para que todos no salgan a las 5 de la tarde porque los va a coger el toque de queda, sino que puedan unos entrar a las 6 de la mañana y salir a las 3 de la tarde o a las 7 de la mañana y salir a las 4 para ir escalonando, digamos, la salida y no aglomerar las personas en los medios de transporte. También a los ciudadanos les decimos, si ya les toca subirse porque no tienen otra forma de hacerlo, tener muy bien puesto sus tapabocas, evitar hablar durante el trayecto que están haciendo, mantener higienizadas sus manos porque estamos tocando superficies que las tocan otras personas. Esas serían como algunas de las recomendaciones. Le doy la palabra al doctor Carlos Velázquez. No, profe Rita, yo creo que son las mismas, definitivamente. Esto no depende nada diferente del comportamiento social. Es inaceptable usted, como les mencionaba en la reunión, estar pensando en cómo ubicar a 180 pacientes que requieren UCI, pacientes donde usted como médico tiene esa impotencia de saber, y hemos llegado a este nivel, de saber a quién intubo y a quién no, a quién le doy un respirador y a quién no, esos momentos de Italia que no queríamos vivir en Colombia, en Antioquia, en Medellín, y es lo que estamos tristemente hoy teniendo que vivir. Tener que activar un comité de ética médica donde nos están diciendo cuáles son los criterios y este por qué puede vivir y este no, y vaya usted explíquele a esa familia el por qué a él sí le van a poner el ventilador y usted no, y usted no entiende por qué no puede ir a una rumba y usted no entiende por qué tiene que estar con distanciamiento. Entonces yo creo que es un tema de conciencia social. Tenemos que migrar definitivamente a una conciencia colectiva, dejar de ser egoísta, de estar pensando en mí, en mi bienestar, pensar. De ahí nace la política pública, de ahí nace la salud pública, de pensar en el otro, de pensar que la salud global, la salud pública es más importante que la individual. Entonces creo que cuando entendamos ese concepto, que muy bien lo entiende Japón, por ejemplo, y eso es lo que tenemos que aprender de este país asiático, creo que le daremos un vuelco muy importante a esta situación. Pero miren ustedes cómo un toque de queda en Antioquia comienza ayer a las 8 de la noche y 2 horas antes usted ve aglomeraciones, usted ve personas tratando de entrar a un restaurante porque en 2 horas los vamos a encerrar, personas tratando de tomarse una cerveza rápido porque en 1 hora, y escondidos porque en 1 hora los vamos a encerrar. Yo creo que eso no es lo que queremos en este momento. Queremos hacer conciencia, conciencia. Solamente las personas que hemos vivido la pérdida de un ser humano, familiar, amigo, los que hemos estado en una sala de urgencias, entendemos la situación, pero realmente esto es un tema de conciencia ciudadana. No hay otra alternativa, doctor. Parece que el profesor Román Profesor, perdió la comunicación. Marlene. sí, no sé, estoy esperando
Profesor Román, tiene el micrófono apagado. ¿Me escuchan ahí? Vaya. Sí, ya. No, es que perdí el contacto y mientras volví a entrar. Bien, el siguiente tema que ha generado pues inquietud es el tema de la vacunación. Nosotros a cifras de la cifra de la vacunación hasta anteayer, que la cifra sabemos que sale en el día siguiente porque se mide hasta las 23:59 del día anterior, habíamos llegado a la cifra de 3.350.226 vacunas aplicadas. De ellas, 1.009.672 son segundas dosis. En la meta que se ha fijado el gobierno de 35 millones para alcanzar el 70%, donde se supone que alcanzaríamos la inmunidad de rebaño, dentro de digamos, del plan de vacunación y de adquisición de vacunas del gobierno, hay 9.000 vacunas que son 9 millones de vacunas que son unidosis, que son las de Janssen. Significa que necesitamos doble dosis para 26 millones de personas. Eso da un total de 61 millones de dosis de vacuna que hay que aplicar. Y el promedio en este momento es de 94.102 por día. A ese promedio nos demoraríamos 648 días en terminar la vacunación, lo que significa este resto de año y hasta finales de noviembre del año entrante. Sin embargo, el gobierno se ha planteado como meta aumentar el promedio a 250.000 diarias para alcanzar aquella meta de los 35 millones este año. Dado, digamos, el personal que nosotros tenemos, por un lado, pero además el ritmo de llegada de las vacunas. La semana pasada, por ejemplo, tuvimos el escenario donde algunas instituciones prestadoras de servicios que venían prestando el servicio de vacunación tuvieron que llamar a las personas que estaban agendadas para cancelar su cita por el retraso que había habido en la llegada de unas de estas vacunas. Es decir, sabemos que no es solamente el ritmo, depende de el personal que tenemos, la velocidad con la que se pueden aplicar, la dedicación que hacemos, la jornada de trabajo, etcétera, sino que también está encadenado con el ritmo de llegada de las vacunas e incluso de nuevas compras, etcétera, de vacunas en el país, las negociaciones y todo eso. ¿Ustedes ven que sea posible alcanzar ese ritmo de 250.000 vacunas en el país para lograr ese nivel de inmunización en este año? Si tenemos que invertir también todo el año entrante, ¿qué posibilidad entonces tendríamos de estar combinando, completar los esquemas con las vacunas que se han negociado hasta ahora y de pronto la posibilidad de ingreso de nuevas vacunas repotenciadas o de nuevas vacunas frente a las circunstancias que tiene el virus y estar programando nuevas jornadas de vacunación, incluso con las mismas personas que ya se vacunaron y las nuevas que faltan por vacunarse? ¿Qué posibilidad nosotros realmente tenemos de esto? Sabiendo que además incluso hoy todavía tenemos personal de salud sin vacunar porque no alcanzamos a dimensionar la magnitud del personal de salud que no es vinculado, que trabaja por prestación de servicios o que trabaja independiente. Y otros grupos de población que han reclamado ser priorizados específicamente, como por ejemplo los trabajadores de las funerarias que están recogiendo los cadáveres de pacientes fallecidos por COVID y haciendo pues toda la disposición final de ellos. Bueno, esas preguntas alrededor de la vacunación. Cualquiera de los dos que quiera empezar. Bueno, entonces, primero, recordarle a todo el talento en salud, todo el talento humano en salud, hoy deben de estar en la plataforma de Mi Vacuna en etapa 2, todos. Médicos, auxiliares de enfermería, porteros de clínicas,
facturación, todos somos talento humano en salud porque tenemos un contacto directo o indirecto con el virus. Sabemos las dificultades que hemos tenido con el tema de la vacunación, pero eso se tiene que subsanar. No puede ser que hoy un vigilante de una clínica que atiende urgencias no esté vacunado. Eso no puede pasar. Eso tenemos que remediar. En este momento la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, en conjunto con la Alcaldía de Medellín, hemos dispuesto puntos de vacunación sin agendamiento para este personal que falta por vacunar. Tienen que estar. Ellos deben de buscar estos sitios para que por favor se acerquen y los vacunemos. Sabemos que nos falta mucho. La meta, doctor Alonso, no son 35, son 35.250.000 colombianos, almas que tenemos que estar vacunadas al 31 de diciembre. Y si usted me pregunta a mí cuál es la meta, qué es lo que tenemos que hacer ya, yo le digo, tenemos que aflojar la mano. Tenemos que aflojar la mano en el sentido de que tenemos que tener 250.000 colombianos vacunados diarios para lograr esta inmunidad de rebaño si queremos sacar de circulación el coronavirus. Pero también es cierto que depende de un factor externo que no depende de nosotros, que básicamente es la llegada de la vacunación. Colombia ha sido un país privilegiado a través del mecanismo COVAX de estas negociaciones multilaterales para la llegada de las vacunas, y créame que el volumen que llega, esa vacuna se va a distribuir de manera equitativa en los 125 departamentos que tenemos en este momento en Antioquia, pero la importancia de esto radica básicamente en que si usted es un personal de salud que no está vacunado, háblese con su jefe. ¿Por qué no está en la etapa 2 en este momento? Y claro, mire, ayer hablaba con un equipo de socorro, me decía, pero es que yo soy enfermero de cierto equipo de socorro, llámese Cruz Roja, llámese Defensa Civil, etcétera. ¿Por qué no estoy vacunado? Mire, la mayoría de las veces que hemos analizado estos casos es por un error en la forma como se ha subido la información en la plataforma PISIS. Tenemos en este momento una reapertura del 16 al 21 de abril, nuevamente para subir esta información del personal del talento humano que no ha sido vacunada. El Programa Nacional de Vacunación es un programa muy bueno, pero sabemos que como todo en la vida no es perfecto, tenemos que seguir trabajando, pero necesitamos que de manera mancomunada las IPS, aseguradores, etcétera, podamos involucrar a este personal de salud que no ha sido vacunado para poder asegurarle su vacuna. Doctora Rita. Pienso que ha hecho el doctor Velázquez una excelente descripción. Entonces, básicamente, desde la parte epidemiológica, es importante que el esfuerzo se concentre en un corto periodo de tiempo, porque recordemos que si nosotros tardamos 3 o 4 años para lograr la vacunación, los primeros vacunados ya les va a empezar a disminuir posiblemente también sus niveles de anticuerpos, entonces no vamos a lograr esa inmunidad de rebaño. Hay que aumentar el número de dosis por día, pero esto va a depender de las importaciones de la vacuna, y en eso también tenemos que ser conscientes. El Ministerio de Salud ha hecho un esfuerzo enorme en las negociaciones. La negociación a nivel internacional no ha sido equitativa, así lo ha pedido la Organización Mundial de la Salud, que haya más equidad en ese tema. Hay países que han comprado 3 veces su necesidad de vacuna, en tanto hay países como el nuestro que estamos recibiendo por pequeñas cantidades, digamos, esa necesidad. Entonces, el llamado a la solidaridad que el doctor Velázquez mencionaba en su conferencia es también a nivel internacional una súplica global, porque ha habido, digamos, una distribución inequitativa y digamos, de la distribución de vacunas. El mecanismo COVAX, que promueve la Organización Panamericana de la Salud, intenta subsanar un poco esta situación para que países de menor desarrollo podamos acceder en mejores condiciones a estas negociaciones, pero sabemos que cuando hay negocio de por medio, eso no es tan sencillo. Entonces, nosotros los territorios seguiremos preparando en mejorar la capacidad del número de dosis por día, pero finalmente uno recibe las dosis, las aplica rápidamente, pero nos quedamos esperando que sigan llegando. Entonces, es que comprendamos un poco esa dinámica. No es por limitación de la capacidad instalada para aplicar, sino efectivamente porque el insumo está llegando al país de manera muy controlada, y que también sabemos que a veces se sale un poco de las manos del ministerio por ese tema de la negociación. Estamos esperando que con el mecanismo COVAX esto se mejore. Y también que cuando llegue haya la menor resistencia posible. Es que esto es un asunto de solidaridad y una gran oportunidad para cortar cadenas de transmisión y cortar el camino al control del coronavirus.
Bien, perfecto. Muchas gracias por las respuestas. La doctora Rita Almanza tocaba el tema ahora de las comorbilidades, bueno, en su presentación y también en una respuesta anterior. Sabemos que a lo largo de esta pandemia, sobre todo en momentos puntuales, digamos que la demanda de muchas de estas comorbilidades, de problemas prevalentes en la población, en particular enfermedades crónicas, ha tenido, ha tenido problema, ha habido necesidad de cerrar. Se le dañó la comunicación. Programados en las instituciones para, digamos, el control de su patología crónica, su enfermedad crónica. No sé cómo esté viendo o cómo estén viendo los equipos de epidemiología departamental y municipal esta situación que reporta la población, repito, alrededor del temor que tienen de asistencia a las instituciones de salud para el control de sus enfermedades, en particularmente crónicas, que se convierten en comorbilidades cuando se adquiere el COVID, o incluso por redireccionamiento de los servicios para dedicarlos con mayor intensidad a la atención de la pandemia. ¿Qué se puede estar previendo en este momento para la atención de todas estas personas con estas comorbilidades? O, bueno, no serían comorbilidades, digamos, de todas estas enfermedades crónicas prevalentes en la población, lo mismo que en adelante, hacia adelante, qué tipo de estrategias pueden estar teniendo disponible la población para acudir a sus controles y no abandonar esas situaciones que después se convierten en comorbilidades que agravan los casos. No sé, profe Rita Almanza, si quiere empezar usted respondiendo. Lo que usted menciona es muy importante porque justamente si sabemos que el virus, el comportamiento del virus en el organismo se va a ver afectado de manera muy importante por estas comorbilidades, el mensaje para todos es que debemos estar muy compensados, adherentes a los tratamientos, adherentes a los seguimientos. Sin embargo, sabemos la dificultad que hay en ocasiones porque se generan aglomeraciones para recibir sus medicamentos, en fin. Al principio de la epidemia, con las entidades administradoras de planes de beneficio, se definían estrategias como la teleconsulta y es uno de los mecanismos más favorecedores que en este momento podemos ofrecer o recibir. Si bien no es el escenario ideal, nos va a permitir no exponernos en ambientes hospitalarios donde posiblemente pueda haber un mayor nivel de riesgo. Entonces, hacer las teleconsultas va a favorecer mucho esta situación. También hay aseguradoras que se han encargado de distribuir los medicamentos en los pacientes y hacerlos llegar a sus domicilios, especialmente en estas personas que son con comorbilidades tan críticas, y eso sería realmente el estado ideal. En caso contrario, debería ser una persona la menos, digamos, la más sana de la familia, la que debiera estar haciendo ese tipo de diligencias para garantizar los medicamentos. Acceder a los escenarios de actividad física, porque no solo favorece ese nivel de salud, sino también nuestra salud mental, así sea en lugares conexos a la vivienda. Miren que ha sido una de las primeras concesiones que se tuvo luego de la cuarentena, que pudiéramos realizar nuevamente actividad física para favorecer justamente un mejor estado de salud. Entonces, eso es lo que se había planteado y es lo que nosotros también pudiéramos estar recomendando en la medida en que justamente el llamado es a que tengamos unas muy buenas condiciones físicas y sobre todo este grupo de personas un extraordinario cuidado de medidas de bioseguridad. Pero no solo ellas, porque es que aquí viene el doble juego. Si ella en la casa tiene su tapabocas puesto y alguien de la casa que sale a trabajar se infecta, el que sale a hacer las vueltas se infecta y viene, y esa persona no se lo coloca, va a existir alrededor de un 40% de riesgo de que esta persona se infecte aunque tenga ese tapabocas. Entonces, un tercer nivel de recomendación es protegerlos en la casa, donde hay adultos mayores o personas con comorbilidad, todos debemos utilizar también el tapabocas. Entonces, esas serían como algunas de las estrategias y recomendaciones que se visionaron desde el principio.
No sé, doctor Velázquez, para completar la respuesta, si tiene Pues, algo. profe Rita, yo simplemente diría que esta pandemia nos ha enseñado la importancia de emigrar a otras alternativas. Definitivamente la telemedicina no se puede acabar, eso se tiene que implementar. Continuar con los controles de riesgo cardiovascular de nuestros pacientes hipertensos, diabéticos, cardiópatas, renales, etcétera, perfectamente se puede hacer por telemedicina, disminuyendo el riesgo de la infección de estos pacientes ante la asistencia presencial a estos controles. La Secretaría de Salud de Medellín, la Gobernación de Antioquia, tiene programas de atención domiciliaria, por ejemplo, a los pacientes con tuberculosis, a los cuales llegamos con estrategias de la medicación en casa, etcétera. Esto tiene que seguir, o sea, no podemos volver o seguir pensando en que tenemos que volver a la normalidad, no, tenemos que volver a una nueva normalidad. La vacuna tiene que motivar a los pacientes con comorbilidades, no desmotivarlos. A mí me entristece cuando me preguntan muchas veces, yo soy diabético, soy hipertenso, ¿qué riesgo tengo de vacunarme? No, usted el riesgo que tiene es de morirse si no se vacuna. Entonces, a veces los médicos y las enfermeras y los equipos de riesgo cardiovascular tenemos que ser demasiado claros con los pacientes. En los ensayos clínicos, en unos estudios muy bien realizados, ha demostrado que definitivamente las comorbilidades en pacientes que están cursando con COVID positivos incrementa el riesgo significativo de muerte. Eso hay que explicárselo a ellos, no podemos pintarle su diagnóstico y su pronóstico y su panorama, porque esto es lo que ha llevado a que un paciente hipertenso deje de tomar sus medicamentos antes de ir a la vacuna, o que un paciente diabético deje de asistir a su control de hipertensión, o que crea en cadenas de WhatsApp de que la vacuna de AstraZeneca le va a causar trombosis porque toma metformina, etcétera. Entonces yo creo que nuestra labor fundamental en este momento como médicos, como trabajadores de la salud, es enfocarnos en dar una educación completa con respecto al factor de riesgo. Esto tiene que cambiar, la medicina el virus nos ha enseñado que la medicina tiene que cambiar, tenemos que dedicarle más tiempo a la educación de nuestros pacientes. Hay una pregunta en el chat, doctor Velázquez, que va encaminada como a las personas que no tienen acceso de pronto a las herramientas necesarias para las teleconsultas. Entonces, en ese caso, que es una población socialmente excluida, ahí van a haber varias situaciones, ¿cierto? Un adulto mayor de pronto no sabe manejar bien una aplicación, una herramienta telefónica. Esto básicamente es una llamada telefónica, la teleconsulta es una llamada telefónica. No siempre se utiliza video, pero sí es necesario de pronto que alguien de la casa, alguien más joven que utiliza, digamos, un smartphone, haga la consulta con él y le apoye en este sentido, o con un vecino, como una red social de apoyo, o si definitivamente no tiene ningún acceso a tecnología o a un teléfono, que eso pareciera imposible, pero puede ocurrir, ya sí tendría que ser de manera presencial, seguir manteniendo sus visitas con todas las medidas de precaución que esto exige. Pero sí, en este momento necesitamos ser tan solidarios que si alguien necesita acceder a una consulta, un vecino lo pueda apoyar entonces con el uso del teléfono, o alguien más de la familia que pueda tener acceso a él. Esa sería como la recomendación. O ya en últimas circunstancias, si definitivamente no existe nada de eso, sí tendríamos pues que nuevamente acudir a la consulta. Bueno, hemos llegado a la hora señalada para término del foro. Quiero de mi parte pues agradecerle muy sinceramente al doctor Carlos Vázquez y a la doctora Rita Almanza su participación, su claridad. Quedan algunas inquietudes, sobre todo relacionadas con el manejo de la pandemia y en relación con las condiciones de la gente, digamos las condiciones materiales de vida que tiene la gente, que le permiten uno tener un apego mayor o menor a las recomendaciones gubernamentales. También quedan algunas inquietudes sobre la forma como se está llevando en este momento de pico de pandemia el PRAS y la vigilancia epidemiológica, que las dejo ahí como temas indicados. Le dejo la palabra a la profesora Marlene Valencia, que nos va a dirigir algunas palabras de final del foro. Muchísimas gracias y muchas gracias al comité coordinador.
Bien, como lo dice el profesor Román, hemos llegado al final del foro del día de hoy con una información de gran importancia donde nos mostraron cómo se está comportando la pandemia con unos picos derivados de unos contagios previos y que muy posiblemente continuaremos con altos porcentajes en las 2 siguientes semanas. También nos mostraron las medidas de contención que se han implementado con unos buenos resultados en determinados momentos y se hizo claridad sobre la vacuna y cómo algunas inquietudes al respecto de ellas hacen parte de esa infodemia, de esa información que a veces se convierte en malsana y que lleva a que se aumente el pánico y que puede conducir al aumento de la mortalidad. Y se hace un llamado muy especial a la conciencia ciudadana y al autocuidado y la importancia de nuestra responsabilidad en el cuidado propio de nuestra familia. Sabemos que no siempre tenemos las mejores condiciones, pero hay que tratar de aprovechar al máximo lo poco que tenemos para cuidarnos. Muchas gracias por esta valiosa información y como se anunció en el foro anterior y dado el comportamiento de la pandemia, a partir del próximo viernes, no lo hicimos este viernes porque el tema era precisamente la información sobre el comportamiento de esta epidemia. Entonces, a partir del próximo viernes, la doctora Rita Almanza y de la Secretaría de Salud de Medellín y el doctor Carlos Velázquez de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia nos estarán presentando ese encuadre del desarrollo de la pandemia al inicio de cada foro. Damos pues nuevamente 1000 gracias a nuestros invitados, al profesor Román Restrepo Villa por su moderación tan valiosa, con unos análisis de las cifras que llevan a reflexionar sobre el comportamiento de esta epidemia en población con bajas condiciones de calidad de vida y quienes aportan al mayor número de casos de muerte, lo que probablemente tiene que ver con el poco acceso a los servicios de salud, amén de sus condiciones de pobreza. A los profesores Rita Almanza y Carlos Velázquez Cuadro, y por supuesto al comité académico que hace posible este foro, al profesor Alonso Jaramillo, al profesor Andrés Villa de la Escuela de Microbiología, a la profesora Mónica Lopera, al profesor Juan Carlos Zapata y al comunicador Diego Morales, a Mónica Vargas, a Rita Almanza y a Jaime Castellanos. Asimismo, reiteramos los agradecimientos a la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia por la iniciativa de realizar este foro y a todas las personas que nos acompañan cada viernes aportando esta información para que podamos llegar a ustedes con información de primera mano. A la Facultad Nacional de Salud Pública que también nos convoca. Este evento del día de hoy contó con el apoyo de la Secretaría de Salud del municipio de Medellín y la Secretaría de Salud Seccional de Salud y Protección Social de la Gobernación de Antioquia. En nombre del comité de organizador de este foro les queremos invitar a nuestro próximo encuentro que será el viernes 23 de abril en nuestro horario habitual de 10 a 12 del día. En esta fecha realizaremos la transmisión de nuestro foro en vivo por el canal de YouTube de la Universidad de Antioquia y el tema será nuevas cepas del SARS-CoV-2. Estarán con nosotros el profesor José Usme Ciro, él es biólogo, doctor, profesor titular de la Universidad Cooperativa de Colombia de Santa Marta en Colombia, la doctora Caterina Leighton Donato, ella es magíster del Grupo de Genómica de Microorganismos Emergentes del Instituto Nacional de Salud y estudiante del doctorado de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Antioquia, y vamos a contar con la moderación de nuestro asesor científico Juan Carlos Zapata. Los invitamos pues a todos a participar y a unirse a este foro que sin duda nos seguirá aportando mucha información para afrontar esta temática en tiempos de pandemia. Recuerden que pueden realizar sus preguntas y sugerencias de temas, de la forma de conducir el foro, también son bienvenidos. El foro de hoy quedará alojado en la página de Facebook de la Universidad de Antioquia y dentro de una semana lo publicaremos en nuestro canal de YouTube de la Escuela de Microbiología. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes por participar y que tengan un muy buen día. Hasta pronto.